Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 2, riesgos asociados a la economía lineal para la salud humana y el medio ambiente, del módulo 3, del curso Economía Circular. En esta cápsula exploraremos cómo el modelo económico lineal, aún predominante en muchos sectores, genera contaminantes que afectan directamente la salud de las personas y el equilibrio de los ecosistemas. Veremos cuáles son los principales riesgos sanitarios, cómo estos contaminantes ingresan a nuestro cuerpo, qué enfermedades provocan, y lo más importante, cómo la economía circular puede ayudarnos a prevenir estos impactos. Acompáñanos en este recorrido crítico y propositivo, donde conectaremos ciencia, estadísticas y soluciones reales, en la búsqueda de un futuro más saludable y sostenible. Durante décadas, el modelo económico lineal, extraer, producir, consumir, desechar, ha impulsado el desarrollo. Pero sus costos son altos. A nivel global, la contaminación del aire causa entre 6.7 y 8.1 millones de muertes prematuras al año, según publicación de la UNICEF. Mientras que la polución del agua provoca más de 1.5 millones de muertes infantiles y está vinculada a más de 50 enfermedades. La economía lineal expulsa contaminantes al aire, agua y suelo sin asumir responsabilidades. Agua, vertidos industriales, escorrentía agroquímica. Suelos, rellenos, metales pesados, agroquímicos. Aire, combustión de petróleo, carbón, vehículos. Los contaminantes nos afectan por tres rutas fundamentales: inhalación, ingestión y contacto dérmico. Inhalación, de material particulado PM menores a 2.5 micrones y ozono. Ingestión, agua o alimentos contaminados. Contacto dérmico, metales, agroquímicos, componentes electrónicos. Impactos en la salud. Aire contaminado. En 2021 causó 8.1 millones de muertes, siendo factor en enfermedades cardiovasculares, pulmonares, accidente cerebrovascular, cáncer y bajo peso al nacer. En Inglaterra, las visitas por asma crecieron un 45% entre enero y junio de 2025. Principal causa: quema de combustibles fósiles, industrias. Agua contaminada. Provoca más de 1.5 millones de muertes al año, especialmente en niños. Está vinculada a más de 50 enfermedades como diarrea, cólera, jardiasis y hepatitis A. La falta de suministro de agua potable, saneamiento e higiene son las principales causas de la propagación de enfermedades transmitidas por el agua en una comunidad. Contaminantes químicos persistentes, PFAS. En Saint-Louis, Francia, alcanzan niveles en sangre del 5 a 10% más altos que el promedio nacional, asociados a cáncer, diabetes e inmunodeficiencias. En Kallinge, Suecia, niveles de PFAS en agua superan 2.450 veces los límites seguros, ligados a problemas neurológicos, inmunológicos y metabólicos. ¿Sabías que tu hamburguesa para llevar, tu impermeable favorito o incluso una válvula cardíaca pueden tener algo en común? Un grupo de compuestos invisibles, casi indestructibles y presentes en cientos de productos que usamos a diario, las PFAS. Estas sustancias químicas, desarrolladas por el ser humano hace más de 80 años, no existen en la naturaleza. Y justamente por eso, nuestro entorno no sabe cómo deshacerse de ellas. Son resistentes al agua, a la grasa y al fuego. Son flexibles, estables y útiles para la industria. Por eso las encontramos en casi todo, desde utensilios de cocina hasta espumas contra incendios. Pero esta aparente maravilla tiene un lado oscuro. Los PFAS o sustancias per- y polifluoralquiladas son un grupo de agentes químicos artificiales que se han usado desde 1940 y que se encuentran, por ejemplo, en las sartenes con antiadherentes. Los PFAS son implacables. Son sustancias que presentan muchos enlaces de carbono-flúor, la cadena química más fuerte descrita en la naturaleza. La molécula y los átomos están pegados en bloque y no reaccionan a nada. Y la pregunta es, ¿por qué los PFAS son tan nocivos y no se descomponen dentro de nuestro cuerpo? Pues porque son un plagio en toda regla de nuestras hormonas. Los conocidos disruptores endocrinos que ya se ha evidenciado que provocan problemas hormonales en la glándula tiroidea, daños hepáticos, renales y daños en la salud reproductora, como infertilidad, endometriosis, pubertad precoz y abortos. También problemas neurológicos, hiperactividad, autismo, problemas en el aprendizaje, dificultad de concentración, así como diferentes tipos de cáncer, trastornos también del sistema inmunológico y enfermedades cardiovasculares. En el caso de los PFAS, ese plagio se produce porque los ácidos grasos esenciales son muy parecidos a los PFAS y ocupan su lugar.
Momento de hablar de salud en Directo América, por ello saludo en el estudio a nuestra periodista especializada en este tema, Mar. Bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Mar, hoy hablamos de unos compuestos químicos presentes en nuestra cotidianidad que tienen efectos nocivos sobre la salud. Se tratan de unos elementos químicos que se han apodado como los químicos eternos, los PFAS, que engloban más de 4.700 sustancias distintas. ¿Por qué están apodados así? Pues porque no se degradan con el tiempo, persisten en el ambiente y en los seres vivos durante mucho tiempo. Aquí tenemos dónde encontramos este tipo de sustancias químicas. Están en todos lados, básicamente en espumas de los extintores, en productos antiadherentes como el teflón, en productos antimanchas, también en los envoltorios, por ejemplo, de la comida, de envoltorios de un solo uso, pinturas, pesticidas, algunos productos de limpieza y una infinidad de productos comerciales. También, por ejemplo, en la ropa. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en estos envases de un solo uso puede quedarse estas sustancias químicas en la comida, lo podemos comer. También se puede filtrar en el agua a raíz de las industrias que usan estos compuestos para hacer sus productos y, por lo tanto, como decíamos, se va acumulando en el medio ambiente, en las plantas, en los animales y en últimas también en las mismas personas. Sí, son productos que vemos que usamos en nuestro día a día. Mar, ¿qué tan expuestos estamos a estas sustancias químicas? Pues precisamente por ser productos tan cotidianos y estar tan a nuestro alrededor es prácticamente inevitable que estemos expuestos a este tipo de sustancias químicas, ¿no? Según las cifras de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el 97% de los estadounidenses tienen algún nivel de PFAS en su sangre, de estas sustancias químicas. Aunque no se puede aplicar, por supuesto, esta misma cifra a todo el mundo, porque no las conocemos, no es lo mismo, nos da un ejemplo de qué tan prevalente es realmente esta exposición a las sustancias químicas. También el 45% del agua en Estados Unidos tiene algún tipo de este tipo de compuestos químicos, ¿no? Precisamente, además, sucede algo que por todo este tiempo que duran, incluso cuando se regulen, puede persistir su exposición durante muchísimo tiempo. Mar, cada vez hay más evidencia científica que muestra que estas sustancias químicas son nocivas para la salud. Sí, sabemos muchísimas cosas de los PFAS, pero también hay muchas que todavía desconocemos porque lo que sucede es que es muy difícil diseñar estudios que separen realmente qué es causa o qué es consecuencia, más bien, ¿no?, de la exposición a este tipo de químicos o qué en verdad tiene que ver con estilos de vida, cambios demográficos. Además, son, como decíamos, más de 4.700 sustancias distintas. Por lo tanto, realmente diseñar este tipo de estudios y saber exactamente con precisión cuáles son las consecuencias nocivas para la salud es muy difícil. Pero hay algunas evidencias, por ejemplo, que la exposición a los PFAS aumenta las tasas de niños que nacen por debajo del peso ideal, por lo tanto tiene un impacto en el desarrollo infantil. También hay evidencia de que están relacionadas con enfermedades de tiroide, con aumento de los niveles de colesterol, entre muchas otras. A estas evidencias se suma precisamente un nuevo estudio que se publicó esta semana en el Journal of Exposure, Science and Environmental Epidemiology, que básicamente lo que hace es concluir que la exposición a este tipo de sustancias químicas aumenta el riesgo de cáncer en las mujeres. Aquí vemos los riesgos de melanoma, de los cánceres de piel. Vemos cómo no incrementa en los hombres, la línea roja, digamos, sería lo normal, y vemos cómo en el caso de las mujeres sí la exposición a varias de estas sustancias químicas hace que haya más prevalencia de cáncer de piel en las mujeres. Se cree que puede tener que ver con disrupciones hormonales, de circuitos de nuevo específicos, ¿no?, de las mujeres, y que también está provocando que haya un aumento de riesgo de cáncer uterino y de cáncer de ovarios, entre otros. Es que a pesar de la situación, las regulaciones contra estas sustancias químicas no son suficientes. Sí, sabemos que en 2015 se prohibió uno de estos tipos de sustancias químicas, el PFOA, que es de los más estudiados y también de los más nocivos, y desde que se prohibió los niveles han bajado. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, una comunicación de la Agencia de Ambiente de Europa que explica que, por ejemplo, en las sustancias químicas precisamente más estudiadas o que más se conocen han bajado a partir de su regulación, pero que hay los niveles de PFAS más nuevos están creciendo por encima de los límites considerados saludables. Y esto es uno de los problemas que enfrentan con la regulación de este tipo de sustancias. Las agencias regulatorias suelen ir por detrás de la invención de nuevos compuestos químicos que caen dentro de esta categoría, ¿no? Los PFAS se pueden recombinar y rehacer con mucha facilidad, por lo tanto, regulas uno y te salen 3 nuevos. Y eso es precisamente lo que es uno de los principales riesgos o una de las principales cosas que tienen que enfrentar
enfrentar estas agencias regulatorias. También, además, pues por supuesto, como decíamos, es un uso muy amplio en muchísimas industrias. Dejar de usarlo supone una inversión gigante en, por ejemplo, investigación para encontrarle sustitutos, y es una inversión pues que probablemente muchas industrias tampoco están dispuestas a hacer en este momento. Por lo tanto, pues seguir estudiando, seguir aprendiendo cómo evitar este tipo de sustancias y qué hacer para sustituirlas también. Claro, Mar, muchas gracias por esta noticia sobre la salud. La esperamos entonces hasta aquí la próxima semana. Volvemos el lunes. Circular no es lo mismo que la prevención de riesgos, pero contribuye significativamente a ella. Al reducir el uso de sustancias tóxicas, como los PFAS como hemos visto en el video anterior, evitar la generación excesiva de residuos y promover procesos limpios, la economía circular ayuda a disminuir los factores de riesgo ambiental y sanitario asociados a la economía lineal, como la contaminación del aire, el agua y los alimentos, los cuales están vinculados a enfermedades graves. La economía circular ofrece soluciones probadas. Ecodiseño, materiales no tóxicos. Reducción en origen, menos residuos desde el diseño. Reutilización y reciclaje, evita acumulación de residuos peligrosos. Sustitución de insumos tóxicos, como PFAS o agroquímicos. Educación y hábitos responsables. El beneficio no es solo ambiental. Un enfoque circular puede reducir enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cánceres relacionados. Las soluciones ya existen, desde grandes empresas que ecodiseñan productos, hasta comunidades recicladoras y regulaciones que eliminan contaminantes como los PFAS. Usted como ciudadano, profesional o directivo puede marcar la diferencia. Como hemos visto, la economía lineal no solo agota recursos y contamina el entorno, sino que también afecta directamente nuestra salud. En Chile, por ejemplo, durante los meses de invierno, las atenciones por enfermedades respiratorias aumentan considerablemente. Esta situación no solo se explica por las bajas temperaturas, sino también por la alta concentración de contaminantes en el aire, producto de actividades como el uso de calefacción a leña y emisiones industriales, prácticas propias de un modelo económico lineal. Ahora te invitamos a reflexionar. En tu contexto laboral o en tu vida cotidiana, ¿qué otras enfermedades conoces que tengan su origen o estén relacionadas con los impactos de la economía lineal? ¿Qué factores de riesgo identificas y cómo podrían prevenirse desde un enfoque de economía circular? Comparte tu análisis en la sección Tarea de reflexión, unidad 2 del módulo 3, de nuestra plataforma e-learning. Porque entender el vínculo entre salud y sostenibilidad es el primer paso para actuar. Nos vemos en la próxima unidad.